Bienvenidos a la historia viva de Venezuela por Coquibacoa Televisión. Hoy en el tema internacional, la crisis económica española que ha influido y tiene muchos efectos devastadores en tanto a lo interno de España como en Europa, la América Latina y en la misma Venezuela. Hoy vamos a analizar este tema con el conocido economista Miguel Molero, profesor titular del UF, investigador en el campo de la ciencia económica, en relación a esta problemática que está influyendo en las altas tasas de desempleo en España, en la misma Europa, por una serie de razones, tanto de tipo histórico como político, hasta llegar después de la transición de España en el año 75-76, en la caída, en la muerte del dictador Francisco Franco. Bienvenido, Miguel Molero. Vamos a analizar este tema. Bueno, muchas gracias, William, por esta nueva invitación a tu programa. Y bueno, hay que empezar por comenzar diciendo que efectivamente la situación derivada de la transición española posteriormente al franquismo, en la cual el presidente Adolfo Suárez asumió la situación en 1977, la transición de esa transición, y fueron 4 años, a mi modo de ver, de reorganización de la nueva democracia española, que va a tener, digamos, su síntesis más importante, porque en esos 4 años, la relación de la realización de la nueva Constitución española, pro-franquista, que unió a los partidos políticos en tratar de consolidar una constitución de carácter democrática que permitiera a España precisamente trascender las situaciones que había vivido durante el franquismo. Y las consecuencias de la guerra civil española. Sí, claro. Pero digo que para no distraernos en el análisis de lo que fue el franquismo, sino adentrarnos en esta situación que en este momento está viviendo España, posterior a lo que fueron los 4 años de Suárez en la reestructuración de la nueva democracia española con la Constitución de 1977 y la posterior ascenso al poder de Felipe Suárez. En 1977, como lo acaba de mencionar, se da la Constitución, la nueva Constitución postfranquista. En esa Constitución se reúnen todos los partidos políticos, se legalizan los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, se reinicia la etapa democrática, incluso se da paso a la monarquía que no estaba, la monarquía española, pero ahí también se prevén reformas políticas y económicas importantes en esa Constitución. Sí, por supuesto, pero a mí me parece que lo más importante de los 4 años de Adolfo Suárez es precisamente la organización de carácter institucional que le va a dar piso, que le va a dar conformación a la nueva democracia española, que venía precisamente de la situación de la tiranía franquista, de la dictadura franquista. Y a mí me parece que ese es, en mi opinión, lo más importante del periodo de Adolfo Suárez. Digo que a Adolfo Suárez le corresponde crear las pautas de carácter institucional, de carácter funcional, de lo que es la nueva democracia española, y en donde la monarquía empieza a jugar un papel también preponderante en cuanto a lo que se refiere de su inclusión dentro de los parámetros de la democracia, y que va a tener, a mi modo de ver, su síntesis más importante en la elección de Felipe González en 1982. O sea, con Adolfo Suárez, que está ahorita en pantalla, se sientan las bases de la democracia, nuevas elecciones, directas y secretas. Pero el despegue económico, la situación del boom económico que empieza a vivir España,
habría que inscribirlo en 1982, cuando Felipe González asume la presidencia de la República Española. Acuérdate que las decisiones tomadas en ese periodo, en el primer periodo de Felipe González, fueron realmente importantes para el despegue de la economía española. En 1986 ya la economía española ingresa a la Unión Económica Europea, lo cual le va a dar una relevancia importante al proceso de desarrollo económico de la Nueva España, y en 1999 se crea la concepción de la moneda única, vale decir, del euro. A partir de allí se crean situaciones realmente bien interesantes, tales como... ¿Te parece en el próximo negro? Bueno, vamos a tratar en el próximo negro cómo la influencia de España, ¿no? o los efectos positivos hacia España e ingresar en la Unión Económica Europea con nuevas bases, monedas, legislaciones, etc. Ya regresamos. En sintonía de la historia viva de Venezuela con Miguel Molero, el economista, conocido economista, en relación al tema de la crisis española. En el periodo de Felipe González, esos 4 años, en ese proceso de transición política y económica, se dan unas reformas importantes. En los primeros 4 años. En los primeros 4 años, bueno, la inclusión precisamente en la Unión Europea, la constitución del euro como moneda única, eso provoca que la escolaridad de España sea de 12 años, se crea situaciones realmente en donde la década de los 90 provoca la instalación del estado de bienestar, que va a ser digamos, el pilar fundamental para que toda Europa empiece precisamente la constitución de lo que correspondería con lo que es las ventajas de la constitución de ese estado de bienestar. Pero en el 90, España... Lo llamaron también el sueño americano español. Claro, ¿por qué? Porque en España, en la década del 90, empiezan a instalarse, particularmente en América Latina, empresas hoteleras, las empresas bancarias, empresas de carácter de información, que incluso algunos teóricos definieron en aquella oportunidad en llamarlo la reconquista de España del continente americano. Tanto es así que las empresas de carácter telefónica, las empresas bancarias, las empresas hoteleras, las empresas de construcción que se instalan en América Latina y las empresas aéreas. Y las empresas aéreas en esa oportunidad llegaron incluso a estar por encima de las empresas de los Estados Unidos. Es decir, España desplaza en esa oportunidad en América Latina las inversiones que tenían los Estados Unidos, particularmente en la década del 90. Invaden en los 90 con grandes inversiones. Con grandes inversiones a nivel de la América Latina. ¿Y Venezuela? Por supuesto, Venezuela va a ser uno de los importantes. El Banco Santander es uno de los elementos pilares con los que se instala la relación de la red hotelera que empieza a crearse en Venezuela con los indicadores de lo que tenía España
en cuanto a la creación de esas empresas de carácter turística, crea realmente una premisa importante en el desarrollo de las inversiones que España va a hacer en América Latina y en Venezuela, por supuesto. ¿Positiva la inserción de España a la Unión Económica Europea? Muy importante, muy importante. ¿Por qué es importante la inserción de España en la Comunidad Económica Europea? Porque España crea precisamente como los parámetros, digamos, de lo que se va a conocer posteriormente en Europa como el estado de bienestar. Es decir, las condiciones del estado de bienestar. El sueño español. El sueño español. Millones se desplazan a España. Empiezan precisamente en España, con la España de Felipe González en 1982 y se consolida posteriormente en su segundo periodo. El estado de bienestar no es más, a mi modo de ver, que la expresión de carácter política y de carácter económica de la socialdemocracia española, que va a tener su origen fundamental en la situación de lo que se conoció como el New Deal, vale decir, la concepción que se establece después de la Segunda Guerra Mundial para recuperarse de la Gran Depresión económica de los años 30. ¿Y qué era qué es, en mi opinión, el centro importante del estado de bienestar? Las reivindicaciones de lo que van a lograr los trabajadores y la posibilidad bien importante de la implementación en Europa de la movilidad social. Es decir, el estado de bienestar... Pero Miguel, hay un nuevo modelo político, un nuevo modelo educativo universitario. Cambian las bases de las estructuras educativas desde el preescolar a nivel superior, una universidad para el trabajo, para la formación técnica, científica. Pero claro, ahí está el epicentro, digamos, o el parámetro, o los parámetros fundamentales de esa movilidad social. Acuérdate que uno de los elementos fundamentales de la movilidad social es la educación, es decir, gente o ciudadanos con recursos digamos, muy deprimidos o ciudadanos con cierta vulnerabilidad económica, la posibilidad que tienen de accesar a nuevos espacios dentro de la sociedad lo determina la educación. Y la educación se convierte en un factor importante de esa movilidad social, siendo España, a través del estado de bienestar, el modelo a seguir a nivel de toda Europa, ya no solamente en España, en Italia, en Francia. Grecia, es decir, esa inscripción de España y ese auge económico de España a partir de 1982 y en todo lo que es el periodo de la década del 90 hasta 1998, que es cuando precisamente se crea, digamos, de alguna manera el quiebre. Cuando estalla la burbuja. El quiebre de ese auge económico que venía teniendo España constituye, en mi opinión, el epicentro de lo que va a ser toda la arquitectura de lo que conocemos como el estado de bienestar europeo. 1900, la década de los 80, finales de los 80, la década del 90, el estado de bienestar, como bien lo ha señalado. Europa también hay niveles de bienestar, Francia, Italia, Alemania. Todavía no había estallado la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, y podían internamente resolver los problemas de empleo, de movilidad social, como lo acabas de señalar, reformando, reestructurando la educación para el trabajo, para la formación técnica. Eso permitió la expansión de la economía española y europea, pues ya lo venían haciendo del siglo pasado. Francia, su aparato educativo es para la formación técnica del trabajo, la formación científica y mano de obra asegurada con mucho seguro de vida en el mercado de trabajo. Es decir, no es una universidad populista, genera fábricas de empleo, de desempleo. El joven tiene la formación técnica y tiene el mercado de trabajo seguro. Ya regresamos en Tu Historia Viva de Venezuela.
Estamos conversando con el economista Miguel Molero en el tema la crisis económica española y europea, periodificando una cronología de los procesos a nivel de España y de Europa. Estamos ya en 1998, finalizando la década de los 90. Hay un problema allí económico que comienza a presentarse en España y que después es una implosión inmensa al punto de que hoy pagan las consecuencias. ¿Qué pasó allí a partir de 1998? Mira, en 1998 Aznar comete, a mi modo de ver, un error intentando... El presidente Aznar. El presidente José María Aznar, del PP, después de haber salido Felipe González del poder de España, del gobierno español, Felipe Aznar decreta una ley en la cual los solares rurales fueron transformados en lotes para la construcción de viviendas. Se conoce como la Ley 6 de 1998 del 13 de abril. La ley de suelo también se llama. Las razones las razones esgrimidas para cometer semejante reforma se explican para tratar de darle vivienda a los españoles que en ese momento no tenían. Pero explica un poquito los suelos, la ley de suelo. ¿Qué pasaba en ese momento? Aznar hace un cambio con la tierra. Claro. Los lotes de tierra disponibles. Los lotes de tierra rurales que estaban dedicados fundamentalmente a la agricultura, a la acción del desarrollo agrícola. Aznar determina un decreto en la cual esas tierras debían ser destinadas a la construcción de viviendas para tratar de satisfacer las demandas de la población española. O sea, de los nuevos jóvenes. Realmente esta ley va a crear una situación realmente muy compleja. ¿Por qué? Porque esa ley ciertamente que tenía, a mi modo de ver, una buena intención por parte del presidente Aznar, en el sentido de darle a los españoles que en ese momento no tenían vivienda la posibilidad de tener una vivienda, va a crear una situación realmente bien compleja, que es que la construcción, sí es verdad que floreció, pero los precios de la vivienda se dispararon a un nivel, espérate William, que esto es importante, a un nivel del 220% entre 1997 y 2007, lo cual hizo imposible la adquisición de vivienda por parte de los españoles. Pero al mismo tiempo, el problema de las leyes de tierra, en el momento en que no se regulan, provoca que algunos terrenos, incluso en la propia capital, en Madrid, se empiezan a construir algunos cuatrichit o unas viviendas realmente que no tenían las condiciones mínimas de poder satisfacer las condiciones de vivienda. Pero ¿qué ocurre? Que pero ya va Miguel, le roban espacio a la producción agrícola, a la producción agropecuaria, crean problemas ecológicos inmensos de contaminación. ¿Quiénes salen beneficiados? Claro, se anima el sector privado. El Estado protege en crédito al sector hipotecario, al sector inmobiliario. Se van arriba al sector inmobiliario, ponen un lote de viviendas inmensas, comienzan a construir versiones populares a precios asequibles a los salarios mínimos del trabajador, y además el trabajador contento, y incluso trajeron inmigrantes, bienvenidos los inmigrantes de todas partes del mundo, porque se necesitaban la fuerza de trabajo para construir aquellas moles, aquellos inmensos edificios, aquellas urbanizaciones descomunales, necesitaban la mano de obra. Claro, podías adquirir la vivienda a precios asequibles, ¿no? Contento el constructor, tenías créditos de los bancos privados, de los bancos del gobierno, pero se crea un círculo vicioso y que tienes que explicar. Bueno, te repito, mira, la situación que se crea con el auge... Al principio bien. Claro, con el auge de la construcción va a traer ingentes capitales a España, que van a estar dirigidos, en cuanto a inversión se refiere, precisamente a la construcción.
de carácter inmobiliaria. ¿Qué pasa? Ellos se concentran en lo inmobiliario, en la construcción. Claro, pero en economía hay una característica desde el punto de vista conceptual bien importante. Generalmente el elemento de las crisis de carácter bancaria comienzan cuando empiezan los flujos de capitales. ¿A dónde iban esos flujos de capitales que estaban llegando a España? Al sector de carácter inmobiliario, porque era allí donde tenía las mejores condiciones para poder realmente florecer. Ahí se ofrecieron viviendas a 30, a 20 y hasta 50 años. Ciertamente, mientras hay esa situación de auge de construcción y de grandes inversiones en capital en el área, pues todo está bien y la banca realmente está completamente feliz. Incluso rompiendo, Miguel, los parámetros de los 20 años mínimo. Bueno, sí, pero 20 años, créditos a 20 años. Sí, pero no perdamos, tratamos de no perder el hilo de carácter económico. Me parece importante destacar esto, porque esto se me parece a mí un poco a lo que ocurrió en los años, en la década de principios de 90, con los países asiáticos, con lo que se llamó los tigres asiáticos. Los Estados Unidos logran convencer a los tigres asiáticos en aquella oportunidad que había necesidad de desregular las entradas de capitales, ¿verdad?, para que establecieran inversiones importantes a nivel de los países asiáticos, inversiones que iban de acuerdo a los criterios que estaban establecidos, ayudar al desarrollo de la construcción y al crecimiento de los países europeos, de los países asiáticos. Esto un poco es lo que ocurre en España. ¿Qué pasó? Vienen capitales. Que posteriormente la situación de la gravedad, de la recuperación de esos activos, fundamentalmente, la posibilidad de la relación de pago, de la posibilidad de que los españoles que estaban adquiriendo viviendas en aquella época pudieran ahorrar los créditos que en ese momento estaba otorgando la banca con una relativa facilidad, pero que al mismo tiempo estaban incrementando de manera grosera los precios de la vivienda por los elementos de la constitución de la no vigilancia de los controles financieros. Es decir, habían elementos de carácter hipotecario importantes. Esos volúmenes de hipotecas que hacía se renegociaban dentro del mercado global. Ese proceso de renegociación dentro del mercado global de esas hipotecas incrementaba, por supuesto, la relación de la posesión de los bienes activos. ¿Pero de cuáles activos? De los activos de carácter financiero, que es lo que va a provocar lo que se conoce como la burbuja de carácter inmobiliario. Ahí está el problema. Donde esos créditos o esos créditos hipotecarios se empezaban a constituir en un elemento bien importante de construcción dentro del mercado financiero global, empieza, a mi modo de ver, la crisis de la situación de carácter inmobiliario en Europa y también precisamente en los Estados, que ya había comenzado en los Estados Unidos. Ya regresamos con Miguel Molero en el tema la crisis económica española. Estamos conversando con Miguel Molero en el tema de la crisis económica española. Ya estamos llegando al punto álgido, al punto de la implosión.
el mercado hipotecario, negocian allí en el mercado negro en forma abierta. Hay una cantidad de elementos ahí. Bueno, no es precisamente la negociación dentro del mercado negro. Es decir, esos créditos de carácter hipotecario que empiezan a tener ciertos grados de morosidad, empiezan a presionar al interior de la economía española. Es decir, el ciudadano español que había adquirido una vivienda a través de la situación hipotecaria y en la cual se le empiezan a incrementar los intereses y se le incrementan igualmente el precio de su vivienda, porque esas hipotecas habían sido negociadas dentro del mercado global, lo cual infla no solamente el valor de la vivienda como tal, sino que infla igualmente el valor de carácter financiero del título de carácter hipotecario que en ese momento se tenía. Por supuesto, a partir de allí se empieza a crear la situación por parte de la banca de las grandes morosidades. Es decir, no hay posibilidades de que el deudor honre la deuda. En un cuadro de esa naturaleza tienen necesariamente que venir en auxilio el rescate por parte del Estado de alguna banca, porque empieza precisamente un problema de liquidez. Ciertamente, desde el punto de vista económico... Imposible pagar la vivienda. Desde el punto de vista económico, cualquier institución de carácter financiera puede tener en cualquier momento un problema de liquidez y corresponde entonces al Estado y al Banco Central, fundamentalmente, contribuir a la situación del remedio de ese problema de liquidez. Pero aquí entonces entra una nueva situación. ¿Cuál es? La arquitectura que se arma con respecto a la unión de la Comunidad Económica Europea. Es decir, la Unión Económica Europea está conformada por 27 países, de los cuales solamente 17 se unen a la moneda única. Los otros no están participando de la moneda única, vale decir, del euro. Eso va a crear una situación de dificultad en tanto que la Unión Económica Europea o el Banco Central Europeo no tiene las características, por ejemplo, de la Reserva Federal o del Banco de Inglaterra, en tanto que tú tienes 27 instituciones fiscales en las cuales esas 27 instituciones fiscales tienen cada uno una madre y un padre. Y esa madre y ese padre compiten entre sí a efectos de mantener una situación en función de los intereses que ellos corresponden, sin que el Banco Central tenga una gobernanza de carácter política y de carácter económica que pueda de alguna manera establecer una regularización en el plano de las situaciones de carácter financiera que se puedan presentar en un momento dado, como el caso precisamente de las deficiencias de carácter de liquidez. Es decir, el problema de la arquitectura que se monta sobre la Unión Económica Europea crea restricciones en las decisiones que puede tomar el Banco Central Europeo para regular las situaciones de desequilibrios de carácter financiero que se puedan presentar en la Unión. Y entonces esto crea un nuevo problema. Si es importante continuar o no, o si es un problema o no, la constitución de una moneda única donde no hay una gobernanza de carácter política y de carácter económica que pueda regularla. Vale decir, el Congreso o el Consejo Económico de los 27 países que en este momento conforman la Unión Europea pudieran trabajar todos en la misma dirección
a los efectos de corregir las situaciones de desequilibrio que se pudieran presentar en una situación del manejo de una unidad única como moneda de esta naturaleza. Sin embargo, Miguel, le inyectan, la Comunidad Económica Europea le inyectan una cantidad inmensa al déficit financiero. El elemento de la conformación después de la crisis, yo quiero insistir en esto porque esto es importante, es decir, en mi opinión, si no se resuelve el problema de la arquitectura de la Unión Económica Europea con respecto a la moneda única y no se define el problema de los 10 otros países de la Unión Europea que no conforman parte de la moneda única, vale decir, que no están participando de la eurozona, va a ser realmente complejo y difícil salir de la situación. Pero ahora que tú apuntas... ¿Pero le inyectaron o no? Claro, hay inyección, pero hay inyección fundamentalmente con una conformación que se llamó la Troika, vale decir, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Económico Federal Europeo. Pero con un problema. Quien tiene una preeminencia en esa troika va a ser Alemania. Es decir, Alemania con la bonanza de carácter económica que mantiene y que nos llevaría para otro tema de revisar por dónde Alemania logra precisamente esa constitución de bonanza europea, provoca de alguna manera una situación también compleja para la estructura de la economía de la eurozona. En sencillo, 27% de desempleo, millones de desempleados de la juventud, la intifada española, los muchachos salen a la calle, no hay empleo, un déficit de empleo inmenso, de más del 30-45%, la crisis hipotecaria, la crisis inmobiliaria, la crisis bancaria, en fin, el gobierno perdió el control de su economía. En sencillo, ya regresamos. La crisis económica hoy, España hoy, el empleo, el desempleo es inmenso, la crisis financiera, la crisis bancaria. Resumen, España hoy. Bueno, España está viviendo hoy lamentablemente un fin de fiesta. En el año pasado, en el 2012, el nivel de desempleo estaba en el orden de los 5 millones de desempleados. En el 2011, la salida de españoles hacia otros estados de la Unión fueron de 580.000 españoles que salieron de Europa. Ahorita son miles. Que salieron de España. Se están buscando trabajo en todas partes del mundo. Que salieron de España. Ahora bien, la situación no va a tener salida mientras se continúe con la concepción del fundamentalismo, de la restricción en el plano de carácter fiscal y en el plano de carácter del déficit. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Mira, yo sé que el tema es amplio y complejo, pero si no corregimos, yo pienso que esa concepción talibana sobre el problema de que hay que ir a la restricción
en que hay que crear restricciones en el gasto, en que hay que corregir el déficit, no hay salida, porque eso provoca que el crecimiento económico o haya posibilidades efectivas de que la economía pueda crecer. Si tú restringes el gasto y en el mismo tiempo aplicas políticas para corregir el déficit, no hay inversiones en la economía. No hay inversiones. O sea, te puedo traducir, Miguel. Reducción del gasto público, reducción de los pensionados, de los sueldos, de las jubilaciones, reducción de los sueldos de los empleados públicos, oportunidades de empleo mínimas, es decir, ellos están desbordados. Además que hay un problema ético-moral del gobernante, de los gobernantes, especialmente el presidente Rajoy. No, claro, la política de Rajoy apunta fundamentalmente a tratar de acabar, de liquidar el estado de bienestar. Y eso está creando una situación muy compleja desde el punto de vista político. Pero yo quiero insistir en el problema de la situación de las restricciones draconianas que se están estableciendo en el problema del gasto y en el problema del déficit. Generalmente siempre se habla de que si hay un proceso de endeudamiento, el argumento contra eso es aquel argumento tradicional de que si tú te endeudas hoy, eso lo van a pagar las generaciones del futuro. Y eso, dicho así, de una manera tan sencilla, pareciera que fuera verdad. Pero que si nosotros profundizamos un poco sobre el problema del endeudamiento, nos vamos a dar cuenta, no tenemos tiempo para ello, pero podríamos desarrollar posteriormente un problema de quienes están en contra del endeudamiento de los países y en el problema del manejo de los déficits de carácter fiscal. Las salidas hoy, Miguel, las salidas hoy en España. Las salidas tienen que ser necesariamente mayor inversiones por parte del Estado. Si tú sigues empeñado en la situación de las restricciones, del gasto fiscal y en el problema de la recomposición del déficit, definitivamente la economía española va a llevar a los españoles al infierno. Por esa vía, bajo esa estrategia, no hay posibilidad de el inmigrante se está regresando. Miles de venezolanos, claro, familias venezolanas pero claro, se están regresando de España. Claro, mira, ya Keynes lo establecía. No hay posibilidades que cuando la economía se contrae, el único que tiene reales posibilidades de poder motorizar esa economía es precisamente el Estado. Y hay condiciones para ello. Si hubieron billones de euros para alimentar a la banca, debe haber euros para alimentar la inversión de carácter pública. Es más, se dice que la posibilidad de regular o de establecer elementos de carácter impositivo a las transacciones de carácter financiera pudiera lograrse 57.000 millones de euros, que por supuesto van a ser importantes para la inversión, pero para ello se requiere voluntad política, que en este momento no hay, y tampoco hay fuerzas a niveles sociales que crean realmente la posibilidad de crear esa voluntad política de establecer, primero, elementos de carácter impositivo a las transacciones financieras y de gravar a quienes tienen ingresos extraordinarios, vale decir, los pudientes tienen la necesidad de establecer un gravamen superior al que ahora tiene. Y además de la inyección del Banco de la Comunidad Económica Europea. Desde luego, del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene que inyectarle lo suficiente. Pero ese Banco Central Europeo, desafortunadamente, tiene sus limitaciones. En mi opinión, no solamente tiene sus limitaciones, sino que está siendo manejado y manipulado por los intereses de carácter económico y de carácter político de la Merkel. El papel, en resumen, del Claro, hay elecciones. Hay elecciones. Y el papel en este momento del Fondo Monetario Internacional, pero ya no hay tiempo. Ya regresamos. Bueno, ya no regresamos. Estamos en el quinto segmento. Hasta el próximo programa en La Historia Viva de Venezuela.